La historia de la ocupación territorial del oriente boliviano es la historia de Santa Cruz de la Sierra. Inicialmente atraídos por las riquezas de la cordillera andina, audaces hombres remontaron el río Paraguay. Pero sabedores de que sus pares venidos del Perú ya habían ocupado estas tierras, volcaron su atención al embrujo de un reino mítico allende las selvas, conocido como Mojos o el Gran Paitití. Los cruceños necesitaron 3 siglos y medio para completar la ocupación del oriente. Empezaron por chiquitos, llegaron a Mojos y en busca de la goma elástica, sentaron sus reales en el río Madera, venciendo las cachuelas que en amenazadora sucesión también obstaculizaban el paso del Mamoré y el Beni. Desde 1561, en que se fundó Santa Cruz de la Sierra, hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando se adueñó definitivamente de las planicies chaqueñas, esa gente andariega y audaz configuró un espacio donde prevalece una sui generis cultura mestiza con fuertes resabios hispánicos. La cultura camba, asentada en el territorio, hoy conocido como Oriente Boliviano. El periodo de la explotación de la quina en las décadas de 1850 a 1870 y después de la goma de 1880 a 1920 se constituyen parte fundamental del desarrollo histórico-social del oriente boliviano. La quina era un producto medicinal conocido desde la colonia, cuando la industria médica europea pudo obtener de ella su alcaloide, la quinina, eficaz para combatir las fiebres producidas por la malaria y el paludismo, se convirtió en un producto de exportación de innegable importancia. El centro de actividad extractiva se encontraba en las riberas de los ríos Beni y Mamoré, y afluentes como el Yapacaní y Surutú al norte del departamento de Santa Cruz. Al paralizarse la explotación de la quina o cascarilla al inicio de los años 1870, debido tanto al derribe de los árboles para extraerla como la saturación del mercado mundial, se produjo en Santa Cruz un quebranto económico de consideración. En los hechos, los productores cruceños no podían vender en el noroeste sus productos agrícolas, artesanales e industriales como el arroz, arreos de animales, calzados y azúcar, situación que dio lugar al cierre de muchas unidades productivas en el entorno y talleres artesanales en la ciudad. Fue un periodo difícil para los cruceños, quienes luego de sortear una serie de conflictos internos por problemas económicos y su vinculación con el Estado, pronto decidieron continuar con su designio. Por la huella de los empresarios de la quina, ingresan los buscadores de la goma elástica a la región amazónica de Bolivia, tanto los que bajan del Ande hacia Reyes, como los que avanzan de Santa Cruz por los afluentes del Mamoré y Madera. La economía de la goma generó un importante efecto multiplicador que los cruceños supieron aprovechar, gracias a las ventajas comparativas que les daba su proximidad geográfica, el relativo conocimiento de un territorio que varios de ellos habían explorado previamente, su afinidad con el manejo del ecosistema tropical y la larga tradición de relacionamiento comercial con el Mojos colonial. La explotación de la goma en el noroeste del país alcanzó una proyección económica de significación. La inicial actividad de los cruceños en la región, además de las empresas que organizan, fue secundada por empresas extranjeras dedicadas tanto a la explotación de la goma como al comercio. En el primer caso, las empresas organizadas por Nicolás Suárez, llamada Casa Suárez Hermanos, y Antonio Bacadíes, de Rubber Orton Bolivia Reserve, ambas con razón social en Inglaterra. En el segundo caso, con los nombres de Bolivian Rubber and Enterprise Limited, de Songo Rubbers State Limited, de Galvez State Limited y Boston Bolivian Rubber Company, entre otras.
Por su parte, la actividad comercial estuvo a cargo de firmas alemanas importantes, entre ellas la casa Zeller, Moser y compañía, que disponía de una central en Santa Cruz y sucursales en Guayaramerín, Riberalta, Trinidad, Cuatro Ojos, Portachuelo, Buenavista, Montero y Puerto Suárez. La casa Elsner con iguales actividades y la casa Schweitzer, que abastecía con herramientas, máquinas de coser, artículos de ferretería, textiles, artefactos de cocina, etc., provenientes de Europa y Japón. Es decir, una actividad comercial mayormente controlada por dichas empresas en todo el territorio ligado al mercado de la goma. Así pues, las demandas de Europa por el nuevo producto de la selva aumentaban día a día, acrecentándose el éxodo de la población cruceña. Por centenares primero y por miles después, fueron saliendo los grigotanos para acometer en la selva trabajos de tan halagüeño rendimiento. El río Beni y sus tributarios fueron recorridos y explorados desde sus riberas hasta considerables distancias por el bosque adentro. Luego el Mamoré y el Itenes. Después el Madre de Dios, el Orton y el Abuná. Y finalmente los del Acre y el Purús. Surgieron las barracas y los barracones a las veras de los grandes ríos, los centros y las estradas en la prieta cerrazón de las selvas, y las villas y los pueblos en los lugares de acceso y los empalmes de caminos. Así, por ejemplo, Riberalta, Villa Bella, Guayaramerín, Santa Rosa de la Buná, Cobija del Acre, Puerto Rico y Puerto Alonso. Preciso es citar los nombres de algunos de los más conspicuos gestores de aquella obra, que habiendo empezado por ser colectora de siringa, concluyó en ser colonizadora y civilizadora. Ellos son Antonio Bacadíes, la figura más gallarda e insigne de la empresa; Nicolás Suárez, Nicanor Gonzalo Salvatierra, Antenor Vázquez, Fabián Roca, Juan de Dios Limpias, Miguel Roca y Miguel Cuellar, entre otros. Tiempo hubo en que la población cruceña dio a desplazarse con tal porfía que ni aun las gentes de holgura económica se vieron libres de la tentación por la jornada. Jayanes de la campiña, obreros de artesanía, empleados de la administración pública, comerciantes, profesionales y hasta mancebos estudiantes de instrucción media. Todos emprendían el camino guiados por la quimera del oro negro de las bolachas. Y también mujeres, mozas decididas, que no vacilaban en seguir al esposo o al compañero, aferrándose a la vida y arrimándose a sus esperanzas. Familias íntegras emprendían el viaje sin dejar a ninguno en casa, ni aún a los niños de pecho que debían ser cargados por las madres desde la perezosa carreta hasta la frágil canoa. Así como en la ciudad quedaba con frecuencia cerrada la tienda o desierto el taller porque el propietario había trocado el oficio por las aventuras de mojos, en las campiñas aledañas muchas tierras de labrantío se convirtieron en barbechos y sus cabañas quedaron deshabitadas. Cálculos nada exagerados, con base en registros y apreciaciones contemporáneas de curiosos, estiman en no menos de 80.000 el número de personas salidas de Santa Cruz y sus provincias inmediatas en lo que fue de 1860 a 1910. La cifra es harto sugestiva si se considera que en ese medio siglo la población total del departamento había alcanzado apenas las 200 de millar. En las zonas territoriales limítrofes con las repúblicas del Brasil y Perú, estos nuevos conquistadores del siglo XIX descubrieron la goma y la explotaron, sentaron soberanía, fundaron pueblos, levantaron barracas, construyeron puertos fluviales y emporios industriales de la goma sobre las márgenes de los ríos Beni, Mamoré, Itenes, Madre de Dios,
acre, madera y purús. Época que era común ver por los afluentes del Amazonas innumerables embarcaciones, desde las alargadas y livianas canoas nativas hasta batelones de carga y enormes barcos de vapor repletos de bolachas de goma y gran variedad de mercaderías europeas. Nicolás Suárez Callao, defensor del acre y uno de los grandes señores de la goma, la quina y la castaña en el oriente boliviano. Nació en Santa Cruz el 10 de septiembre de 1851 y murió en Cachuela Esperanza, la sede de su imperio, el 9 de enero de 1940. Antonio Bacadíes fue uno de los principales industriales de la goma. Fundó con el peruano Fitzcarral la compañía cauchera más grande del continente, de fuertes connotaciones geopolíticas. Nació en Trinidad el 4 de mayo de 1849 y murió ahogado en las aguas del Ucayali el 9 de octubre de 1897. Durante el conflicto de la Guerra del Acre, los siringueros bolivianos, principalmente la columna Porvenir de la Casa Suárez, puso en jaque a las fuerzas brasileras y salvó Bahía, hoy Cobija. El 17 de diciembre de 1903 se firmaba el Tratado de Petrópolis, por los que Bolivia perdía de un solo plumazo 190.000 kilómetros cuadrados, gracias a la acción traidora de los gobernantes de turno. 2 millones de libras esterlinas y un ferrocarril que no iba a ninguna parte fue el saldo de la Guerra del Caucho. La goma fue, al igual que la plata y el estaño, una de las materias primas más importantes durante casi 3 décadas, 1890 a 1920. Durante ese tiempo fue uno de los sostenes de la economía nacional. Aunque las fortunas generadas por dicha industria fueron reinvertidas en Bolivia, sus forjadores, o quienes las recibieron por herencia, sentían la atracción del exterior para darse lujos que en su tierra no hubiesen podido comprar a ningún precio. Londres y Buenos Aires fueron los sitios predilectos. Los rastros materiales de la riqueza acumulada en este período solo puede verse ahora en pocos edificios residenciales en Santa Cruz, con elementos estilísticos de la arquitectura europea del siglo XIX y otros un tanto más modestos en Trinidad, Riberalta, Santa Ana y algunas otras poblaciones venianas.